Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Gracias, Padre, por esta mañana, por su gran amor. Gracias por despertarnos temprano. Gracias por sus cuidados, Señor. Gracias por morir por nosotros en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Entregarle así nuestra vida como está, para que usted la transforme a su imagen, para que haga su voluntad con nosotros. Llene la vida, llene el alma, llene la mente. Saque lo malo, ponga usted lo bueno que usted necesita colocar. Transfórmenos, Señor, el día de hoy para que podamos hacer su voluntad en todo, en palabras, en acto, en pensamiento, en intenciones, en emociones, en todo, Padre. Al escuchar su palabra nos habla a la mente y al corazón. A cada hermano, a cada persona, amigo que se conecte, que abra este link, que escuche hasta el final este seminario que estamos avanzando ya hace varios días. Enséñenos sus caminos y a obedecerlo de verdad. Gracias por escuchar esta oración en el nombre de Jesús. Amén. Ayer hablamos del golpe certero que el diablo dio a Adán y Eva al, al matar la imagen de Dios por dentro y por fuera del hombre. Y eso fue fatal para el ser humano porque fue tan certero el golpe que el hombre no merecía más que otra cosa que morir eternamente. Y a no ser por la intervención de Dios, el hombre merecía la muerte eterna y merece la muerte eterna. Pero Dios intervino en la vida del hombre para que el hombre no muera. Y Dios carga la muerte del hombre. Qué importante que es esto. Dios carga la muerte del hombre en su hombro. Desde el momento, desde el momento en que el hombre pecó, Dios ejecutó el plan que ella tenía diseñado para salvar al hombre. Él venir a morir por el hombre, él ponerse en su lugar del hombre. Y es entonces que Dios mata al cordero para vestir la desnudez del hombre, que simbolizaba la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Y si bien el hombre merece la muerte, no merece vivir. El hombre es culpable, no es víctima. Es ahí que aparece Cristo y te ofrece la salvación a los pies de la cruz del Calvario. Y es de ahí que el hombre comienza a entender el plan de salvación. Dios se coloca en lugar del pecador malvado, depravado, para morir en su lugar y para vivir en su lugar. Nunca olviden estos dos términos. Jesús muere en lugar del pecador y vive en lugar del pecador. ¿De cuál pecador? No de todo pecador, de aquel que se acerca a la cruz en oración, escuchando su voz a través de la Biblia, de ese pecador arrepentido, de ese pecador. Dios muere en lugar de ese pecador y vive en lugar de ese pecador arrepentido. Esto es demasiado importante porque Abel lo entendió y por eso es que fue a adorar, a buscar a Dios a través de la cruz de Cristo llevando un calvario, llevando un cordero que simbolizaba la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Caín no lo entendió. Él estaba basado en sus frutos y estaba basado, oraba a Dios, pero sus frutos eran lo más importante. Y lo que le importaba era las bendiciones materiales. No le importaba la cruz de Cristo, no le importaba la muerte de Jesús, no le importaba. Lo que a él le importaba era lo que, lo que él haga, no lo que Cristo haga. Caín representa a los cristianos que van a orar, que van a buscar a Dios, pero no van a buscar a Dios en realidad. Van a buscar respuestas a sus oraciones, las bendiciones materiales. Y como resultado, Dios no transforma sus vidas, siguen su carácter que no se parece a Dios
y como resultado son capaces hasta de asesinar a su propio hermano. La mayoría del cristianismo está orando, pero sin arrepentimiento, sin ver la cruz de Cristo, sin la transformación del Espíritu Santo y por lo tanto sin el perdón de Dios. Es demasiado importante. Entonces lo que Dios más quiere, hermano querido, es llevarte a sus pies, a los pies de la cruz, para que entiendas qué pasó en la cruz, por qué Dios decidió enviar a su Hijo para poder morir en tu lugar. Y hoy lo vamos a ver una vez más. Vamos a leer el versículo porque esto lo vivió Abraham. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí, y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Presta atención a las palabras, tu único y a quien amas. Vete a tierra de Moriah. Presta atención al nombre, Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios le estaba pidiendo a Abraham para que Abraham entendiese qué significaba para Dios entregar a su hijo a morir en holocausto. Y Abraham exactamente, simboliza el papá que entrega a su hijo para que muera sacrificado en lugar de otro. Vea usted la manera en cómo Dios le dice, tu hijo único, a quien amas, ofrécelo en holocausto. Tú, Abraham, tenía que matar a su hijo. ¿Es capaz un papá de matar a su propio hijo? Te pregunto. A quien ama, al único, sobre el cual está depositada todas sus esperanzas de un papá ya con más de 100 años. El único. Y la orden de Dios era esa. Irrevocable orden. Y dice la Biblia que Abraham tomó a su único hijo y lo llevó hacia el monte Moria para asesinarlo bajo la orden de Dios. Pero en el momento en que, en que Abraham estaba a punto de asesinarlo, viene la orden de Dios. Pero vea las palabras aquí. El amor, esto está bajo el círculo del amor y bajo el entendimiento de que es un único hijo. Miren las palabras que dice aquí. De tal manera amó Dios al mundo. Aquí también está bajo el círculo del amor, que ha dado a su único hijo. También era su único hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Abraham entendió perfectamente este versículo, porque estaba bajo el círculo del amor, todo lo inicia Dios. El hombre no es capaz de salvarse a sí mismo. El hombre no es capaz de ir a buscar a Dios para arreglar su problema del pecado. El hombre huye de Dios. El hombre solo sabe pecar e irse de Dios. Entonces, como el hombre no puede, Dios inicia el proceso de salvación por amor, bajo el círculo del amor. Su amor es tan grande que entrega a su Hijo Jesús, único, para que si tú crees, pistis, de la raíz peiso, que significa conciliación continua, comunión continua, sería para que todo aquel que va a una conciliación continua a Dios, no se pierda, quiere decir no muera eternamente, mas tenga vida eterna. Y la vida eterna está en Dios, es Dios. Es decir, podríamos interpretar el versículo tranquilamente así, que el amor de Dios se fue tan grande que dio a su único hijo para que todo aquel que tiene conciliación continua, comunión continua
a través de la oración sin cesar y a través del estudio de la Biblia, llegue a tener esa confianza completa en Él, ese tipo no muera o esa mujer no muera, sino que lo tenga a Él mismo en su corazón. Y por ende, por tener a Dios mismo en su corazón, va a tener vida eterna. Y eso lo entendió perfectamente Abraham. Vea usted, nunca podremos comprender la grandeza del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario a menos que usted entienda la grandeza del amor de Dios por la humanidad y la grandeza del amor de Dios por su Hijo Jesús. Usted nunca se va a rendir incondicionalmente a Dios a menos que entienda la cruz de Cristo. Usted siempre va a colocar por delante sus peticiones y sus respuestas de Dios antes que el amor de Cristo y que el amor a Cristo. Si usted no entiende la cruz, usted nunca se va a rendir de una manera incondicional. Si usted no entiende la cruz, usted nunca se va a rendir a Dios por amor. Si usted no entiende la cruz, usted nunca se va a rendir a Dios a cambio de nada. Si usted no entiende la cruz de Cristo, usted nunca va a obedecer incondicionalmente a Dios. La vida eterna es Dios mismo. Y Dios viene a buscar al culpable. Dios viene, Dios se rinde, Dios inicia, Dios se capacita para que tú puedas escuchar su voz, porque el hombre está muerto espiritualmente. El golpe del diablo fue certero, tanto así que el hombre de amar a Dios en un instante comenzó a aborrecer a Dios, a rechazarlo, a huir de él. Pero Dios dice, yo lo voy a solucionar. Como tú mereces morir para siempre, yo voy a morir tu muerte en la cruz. Y como no tienes la capacidad de vivir santo, puro y limpio, yo voy a vivir por ti. Solamente ríndete a mí. Y yo voy a ejecutar mi muerte en tu favor. Y yo voy a vivir en tu favor. Voy a vivir en ti. Ese es el cambalache, el trueque, la negociación espiritual que hay entre Dios y el hombre. Dios lo hace todo. Dios lo hace todo. Lo único que el hombre hace es dejar que Dios lo haga. El hombre no hace nada. No tiene la capacidad. Y Abraham lo entendió. Lo entendió. Cuando estaban camino al monte Moria, recuerden que era el monte Moria, y estaban ya yendo, tomó Abraham la leña, presta atención, la leña del holocausto, y la puso sobre su hijo Isaac. La leña significa el pecado del mundo. Ahorita lo vamos a ver. Y él tomó en su mano el fuego. El fuego significa la santidad de Dios en la Biblia. Y el cuchillo significa el juicio que cayó sobre su hijo Jesús, que debería caer sobre el hombre pecaminoso, pero que cae sobre su hijo Jesús. Y aparte de eso, del cuchillo, la leña, que simboliza el pecado, el fuego que significa la santidad de Dios, que consumía el altar del sacrificio en la antigüedad. Y entonces habla Isaac a Abraham, su padre, y le dice, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo. Y él le dijo, he aquí, padre, el fuego y la leña. Mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Con toda la información que Abraham ya sabía por orden de Dios, esta fue la pregunta más dolorosa que le pudo hacer su hijo Isaac cuando estaban camino, subiendo el monte Moria, sabiendo que su hijo iba a morir en holocausto, bajo la orden de Dios. Y entonces Abraham usa un término y dice, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y esa palabra proveer, jiré, Jehová provee, Jehová provee.
Jehová lo da todo. Jehová da a su Hijo. Jehová busca. Jehová te capacita. ¿Sabes qué, hermano querido? Si tú te crees débil y de que en realidad lo eres, si yo me veo débil y que en realidad lo soy, solo hay que pedirlo a Dios. Dame, Señor, la capacidad de ver tu cruz. Dame la capacidad de orar. Dame la capacidad de estudiar la Biblia. Dame la capacidad de rendirme a ti. Dame la capacidad de dejar mi orgullo. Dame la capacidad de hacer lo que tú quieres. Porque Dios lo provee todo. Es el Jehová Jireh, el que provee todo en la presencia de un ser humano que no es capaz de hacer nada. Todo empieza con Dios y todo termina en Dios. Él se pone en la espalda el pecado del hombre. Por eso es que el versículo este dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él. ¿Quién es él? Jesús, su Hijo. El pecado de todos nosotros. La leña que cargaba a Isaac, simbolizaba el pecado. El pecado que se consume, el pecado que es gasolina, el pecado que es inflamable y que será inflamable en el juicio final, porque arderán los impíos que no se arrepientan. Bajo la santidad de Dios, el fuego consumidor. Pero aquellos que hoy se arrepientan en la cruz de Cristo, que vayan a buscar a Dios por una transformación en la cruz de Cristo, a ellos se les perdonará el pecado. Y entonces ellos podrán vivir en la santidad de Dios, porque la santidad de Dios es fuego consumidor. El versículo por eso dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor, Hebreos 12:29. Y aquí en Isaías, el profeta, en el capítulo 33, versículo 14, él está hablando de quienes están capacitados para vivir en el fuego consumidor. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Y entonces, y entonces va a decir lo siguiente. Él mismo va a responder. El que camina en justicia, quiere decir, el que camina en Dios, en Jesús, habla lo recto, aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa su oreja para no oír sangre, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. O sea, el que cuida de no alimentarse de las pecaminosidades de este planeta. Y el que camina en Jesús, el que se alimenta de Jesús, este podrá vivir en la presencia del fuego consumidor que es Dios. Pero el que acumula gasolina, que es la leña, ese arderá como estopa. Qué importante que es esto. Por lo tanto, yo te ruego, anda a la cruz de Cristo, quebrántate en la cruz de Cristo. Deja que Dios parta tu corazón. Derrama tu alma ante Dios. Deja que esos pecados cometidos sean perdonados, limpiados. Ese pecado que es combustible, la leña que la cargó Isaac y la que simboliza la cruz de Cristo, la leña que Jesús llevó en su espalda rumbo al Calvario, sean eliminados. Y aliméntate de Jesús. Déjate impactar por su cruz antes que sea demasiado tarde, porque los impíos arderán como estopa, porque el pecado es fuego, es combustible que arde ante el fuego consumidor, que es Dios. Después que Isaac está a punto de sacrificar a su hijo, Abraham está a punto de sacrificar a su hijo Isaac, entonces el ángel de Jehová dio voces del cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho
ni le hagas nada, porque yo ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu Hijo único. Yo le voy a hacer una pequeña pregunta. Solamente si tú contemplas a Jesús crucificado en la cruz del Calvario, en la presencia de Dios, estudiando la Biblia y llorando, entonces estarás dispuesto a darlo todo por Dios. Te dejarás de quejar por lo malo que te va en la vida. Te dejarás de quejar porque Dios no te responde tus oraciones, porque en realidad Dios lo dio todo en la cruz del Calvario. Es ahí donde estarás dispuesto a rendirte totalmente a Dios, a cambio de nada. Un amor incondicional, tal cual el amor de Cristo, tal cual el amor de Dios. Estarás dispuesto a entender, a captar, y serás un cristiano feliz. Está hablando de Abraham en Santiago 2:23, cuando dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Otra vez aquí el centro no es Abraham, el centro es Dios y su justicia, y Jesús quiere decir. Entonces, ¿cómo Abraham llegó a ser como Jesús? ¿Cómo le fue contada la muerte de Cristo en su favor? ¿Y cómo le fue contada la vida de Cristo en su favor? ¿Cómo es que Cristo reemplazó la muerte que merecía Abraham por la muerte de él en la cruz y reemplazó la vida podrida de Abraham por la vida de justicia de Jesús? ¿Cómo? Creyendo. ¿Qué es creer? Confiar. ¿Fruto de qué? Fruto de tu comunión con Él constante. Fruto de pasar horas en oración en su presencia. Pezzo es el original, la raíz, que significa conciliación constante en su presencia. Toda esa inversión de tiempo, hermano, que tú haces para orar, horas y horas en la presencia de Dios, se va a reflejar en dos cosas. La muerte que tú mereces por ser un gran pecador, Jesús la toma en su cruz. Y esa vida que tú no puedes vivir en la santidad de Dios, Jesús vive en ti. Ese es el trueque, ese es el cambio, esa es la justicia celestial. Porque todo lo que tú hagas será como trapo de inmundicia. Será como querer tapar el pus de tu herida con un lienzo que simplemente lo único que hará es manchar el lienzo. Y serás llamado amigo de Dios. Es distinto ser amigo de Dios a ser cuatacho de Dios. Porque si es mi amigo, mi cuatacho, va a hacer lo que a mí se me pegue la gana. ¿Se puede llamar a un amigo quien te pide que asesines a tu propio hijo? ¿Se puede? Y aquí está el punto. Cuando habla de amigos, habla de conocimiento íntimo. No habla de que Dios va a hacer lo que a ti te dé la gana o que Dios está bajo tu mando. No, Señor. Es tu amigo en el sentido de conocerle, de intimidad, de confianza. Por eso era llamado amigo de Dios, porque a pesar de la terrible orden de asesinar a Isaac, él confió en Dios, porque lo conocía. ¿Y por qué lo conocía? Porque pasaba horas y horas en la presencia de Dios. Eso es fe. Pasar horas y horas. Vas a aprender a conocer quién es Él. Te vas a encontrar con el Cristo crucificado. Y la sangre de Cristo, la muerte, va a ser otorgada en tu favor. Y la vida de Cristo va a empezar a ejecutarse en ti día a día. Cristo va a vivir en ti. Simple, esa es la salvación. Anda a la cruz, anda a sus pies. Te invito a que te enfrentes en la cruz de Cristo. Te invito a que contemples su muerte, a que contemples el dolor de Dios, de un padre que asesina a su propio hijo,
por amor, simplemente por amor. Estoy mostrando la fotografía. La parte izquierda es el monte Moria. ¿Lo estás viendo? La parte izquierda es el monte Moria. La fotografía de la parte derecha es el Gólgota, el monte Calvario. ¿Ya te diste cuenta de la similitud? ¿Sabes por qué eso tiene mucha similitud? Porque es el mismo monte. Aquella madrugada, Abraham ascendía con su hijo Isaac, su hijo con la leña en la espalda, el fuego en la mano y el cuchillo. Sube en el monte Moria, que es el mismo monte Calvario, que Jesús, más de 2000 años aproximadamente, subiría con la cruz, la leña que simbolizaba el pecado del ser humano. Los dos ascienden el mismo monte, Isaac con su padre y Jesús con su padre. Ascendieron el mismo monte. La leña encima del hijo amado. El ángel dice, basta, Abraham, no mates a tu hijo, porque yo voy a matar al mío en tu lugar. Y esa mañana, el cuchillo que no cayó sobre Isaac, cae sobre el Señor Jesús. Y esas palabras temblorosas, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Es el cuchillo de Abraham que temblaba en la mano del Padre para ejecutar a su propio hijo, solo por amor. La palabra dio a su hijo, didomi, lo dio solo por misericordia. Del griego, dio solo por misericordia. Dio sin merecer, un dar abundante, un dar con libertad, un dar sin tacañar. Aquel que no entiende la cruz de Cristo nunca va a entender el amor de Dios. Y ese día el cuchillo cae sobre el Señor Jesús, el lanzazo certero que atravesó su corazón por el soldado romano, solo es un símbolo de la muerte letal que enfrentó Jesús, solo para salvarnos. El cuchillo, el fuego, la santidad de Dios. En la cruz te enfrentas con esas dos cosas. La santidad de Dios, donde no vas a poder, sabes, si al leer esto tu voz no tiembla, tu corazón no se compunge, ¿sabes qué? Nada más va a poder compungir tu corazón. Nada más, nada te va a convertir. Si esto no te convierte, no caes rendido ante Dios, pidiendo perdón por tu egoísmo, tu orgullo, tus vanidades, tu carácter indomable. Nada más te puede convertir. Nada más. Ese día, Dios ejecuta a su propio hijo. En el mismo monte, casi 2000 años después. Simplemente por amor. Sin merecer. Sin merecer. Nunca lo olvides. Tú no has hecho nada para merecer el amor de Dios. Yo no he hecho nada para merecer el amor de Dios. A Jesús se lo asesinó sin causa, se lo aborreció sin causa. Yo he tenido 1000 causas para ser aborrecido por toda mi vida horrenda, pecaminosa. Yo debería ser crucificado en esa cruz. Yo debería ser ejecutado. Pero Él tomó mi lugar. Y ese día, cuando Él dice, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Y más los
Las 3 horas de oscuridad solo demuestran la horrenda pecaminosidad mía. Cada palo de leña, cada pecado cometido mío, es como que Él lo hubiera cometido en mi lugar. Él fue tratado como yo merecía ser tratado, simplemente para que yo sea tratado como Él merecía ser tratado. La ascensión del monte Moria. Isaac con su padre, rumbo al Gólgota. Jesús con la cruz encima, rumbo al Gólgota. Abraham podía decir, ay, qué felicidad. Gracias, Señor, gracias, porque mi hijo no murió, podía decir Abraham, ¿verdad? Isaac podía estar muy feliz. Pero ahí no terminó la historia. El corazón de Jesús fue partido. El corazón del Padre fue partido. Él terminó la historia. Ahora la pregunta del millón. ¿Qué harás tú? Dime, ¿qué harás tú? Porque esta es la decisión. Esto no es un chiste. Esto no es simplemente por religión. O que soy de tal iglesia o de esta iglesia. Esto es un asunto de decisión eterna. Tú tienes que enfrentarte con la cruz de Cristo hoy mismo. Esto es demasiado sublime, demasiado santo, demasiado eterno. Y tú tienes que hacerlo ya. Pídele misericordia a Dios si tu corazón no se conmueve. Pídele auxilio al cielo si tu alma no tiene hambre de conocer a ese Dios que murió en tu lugar, en mi lugar. Vamos a orar. Padre, mis palabras suenan hasta inmundas, vacías y huecas. Decirte gracias por morir en la cruz. La boca del ser humano no sabe agradecer. El cerebro no sabe entender este amor. No podemos captar la inmensidad de tal sacrificio. Estamos tratando a través de la Biblia de entenderlo, de captarlo. Abre nuestra mente, rinde el corazón, toma nuestras vidas así. Llévenos a su cruz, llévenos al monte Moria, que lo acompañemos en su ascensión a ese monte y que podamos contemplar al Jesús ejecutado por mi culpa y que el corazón caiga rendido a sus pies. Los trapos de inmundicia, qué tan buena gente soy, qué tan buen papá soy, qué tan buena mamá soy, tan buen ciudadano soy. Todos mis talentos en la cruz quedan en el suelo. Y solo el amor de Cristo y su sacrificio es exaltado. Y solo resta decir, Señor, me rindo a ti de manera incondicional. Haga conmigo como bien le parezca. Gracias, Jesús, por la cruz. Gracias por su amor. Solo eso nos resta decir. En el nombre de Jesús. Amén.